Buenas noches. Bueno, les comento que hoy vamos a hablar acerca de un libro muy especial, la Biblia. Justamente, este es un bestseller, es el libro más vendido del mundo y viene del hebreo Biblos, que significa justamente el libro. Pero este libro no es solo un libro. Este libro contiene 66 libros, cada uno de ellos inspirados por Dios. Tiene dos partes importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es escrito por 46 autores, pero inspirados por Dios. El Antiguo Testamento fue escrito desde el año 1500 hasta el año 400 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento es escrito a partir del año 50 al año 100 después de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros. El Antiguo Testamento está aceptado tanto por cristianos como por judíos, a diferencia que el Nuevo Testamento únicamente por cristianos. Los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. Ellos aún siguen esperando al Mesías. Entonces, este Antiguo Testamento, esta Biblia contiene capítulos y versículos para su mejor entendimiento. Estamos que la primera vez que se lanzó esta Biblia con capítulos y versículos fue en el año 1560, es la Biblia Ginebra. Tiene 1189 capítulos y 31.103 versículos. La Biblia además tiene 3.566.480 letras y 773.693 palabras, como dato curioso. Si vamos a ver justo en la mitad de la Biblia, vamos a encontrar en Isaías capítulo 8, versículo 1, el nombre del personaje más largo está en el capítulo de Isaías, en el 8.1, que justamente el nombre es Maher-Shalal Hash-Baz. Lo que sí queríamos decir que en la mitad de la Biblia está el Salmo 118, el versículo 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, también vamos a ver que en la Biblia hay escrituras que se parecen. Por ejemplo, en el capítulo 37 del libro de Isaías y el capítulo 19 en la segunda de Reyes son muy parecidos los textos. Cuando habla que el rey Ezequías oyó, se rasgó sus vestiduras, se cubrió con arena su cabello. Entonces, esas partes son muy parecidas, ¿no? A ver, también vamos a hablar que en el versículo 21, capítulo 7 de Esdras, está casi todo el alfabeto. ¿Sí? Ahora, la parte más fina de la lectura, ¿cuál sería? Capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hablamos que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero ¿qué quiere decir testamento? Pues la palabra testamento quiere decirnos que es un convenio o un contrato. Habíamos dicho que la Biblia fue escrita, inspirada por Dios, sí, pero tenemos también una parte que habla del Pentateuco, es donde se está prácticamente las bases, los cimientos de la Biblia.
Entonces, obviamente también hay el autor que más libros escribió, fue el apóstol Pablo, porque él escribió 14 libros, es decir, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Entonces, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Yo pensaba que era el Génesis. Entonces, este fue escrito en el año 1500 antes de Cristo. Y el libro más reciente del Antiguo Testamento justamente es el libro de Malaquías. Y este fue escrito en el año 45 después de Cristo. Entonces, ¿cuál es el libro más reciente del Nuevo Testamento? Yo decía, pues puede ser el Apocalipsis, porque está al final. Este fue escrito por el apóstol Juan. ¿En qué idiomas se escribió esta Biblia? Pues los idiomas iniciales fueron hebreo, arameo y griego. Entonces, ahora sabemos que están escritos en muchos, o todos los idiomas, mejor dicho. La Biblia fue impresa en el año 1454 después de Cristo. Podemos hablar que Gutenberg, pues lo que hizo fue en su imprenta escribir la Biblia. ¿Cuál es el libro más extenso o más largo de la Biblia? Es el libro de Salmos. Salmos tiene 150 capítulos. ¿Y cuál es el libro más corto, más reducido? Pues es la segunda de Juan. Solamente tiene un capítulo. Y ese capítulo únicamente 13 versículos. Y el capítulo más extenso de la Biblia es el Salmo 119. Este contiene 176 versículos. Y el capítulo más corto de la Biblia está en el Salmo 117, que solo tiene 2 versículos. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese es todo el Salmo 117, así de corto. El verso más extenso de la Biblia está en Esther, capítulo 8, versículo 9. Y el versículo más corto justamente está en el Éxodo, capítulo 20, versículo 13, que dice: no matarás. Únicamente dice: no matarás. No dice nada más. Es así de más corto. Hay un libro que no menciona la palabra Dios, a pesar de ser escrito inspirado por Dios. Es el libro de Esther. Hablemos de personajes de la Biblia. El que más años vivió fue Matusalén. Vivió 969 años. Esta información está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 27. La Biblia también nos habla de personajes bíblicos que no murieron. Entonces, tenemos a Enoch y a Elías. Dice la Biblia que a estos dos personajes se los llevó al cielo vivos. Enoch está en Génesis 5:22 y Elías en la Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién fue el hombre más tranquilo? Excluyéndolo a Jesús, obviamente. Fue Moisés.
justamente en Números 12:3 habla que Moisés fue el hombre más manso. Habíamos dicho que la Biblia está escrita en muchísimos idiomas. Hasta ahora se han traducido en 2018 idiomas. Y aún así se siguen traduciendo en muchos idiomas. ¿Sí? También les había dicho que esta Biblia es un bestseller, el libro más vendido a nivel mundial. Entonces, esas consideraciones. También quería decir que el Salmo 14 y el Salmo 53 son exactamente iguales. Entonces, también hay algo interesante con el número 40. Dice que Moisés permaneció en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Y 40 días el filisteo Goliat provocó al pueblo de Israel antes de ser asesinado por David en batalla. También dice que 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de ser tentado por Satanás. También nos habla que 40 días después de haber muerto Jesús, se presentó a los apóstoles. También nos habla que 40 días pasan para que el embrión se transforme en feto. Y también nos dice que es necesario 40 semanas, o sea, 9 meses, para que un ser engendrado pueda nacer. Entonces, es algo simpático con este número 40. Casi todos los libros del Nuevo Testamento, vamos a rechazar, sí. Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén, excepto los Hechos de los Apóstoles, excepto la tercera de Juan y el libro de Santiago. Pues tengamos en cuenta que la Biblia fue escrita antes de que se inventara el papel y los lápices, es decir, que fueron escritos en papiros, en pergaminos, en piel de animal, en tablas de arcilla. Entonces, otra cosa, siempre suponemos que el primer nombre de mujer era Eva. Pero si nos ponemos a leer la Biblia, vamos a darnos cuenta que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, sino fue Sara. Porque Eva, el nombre de Eva no fue puesto por Dios. El nombre de Eva fue puesto por Adán. Entonces, otra cosa que dice la Biblia es que Dios no está en los cielos, está sobre los cielos, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Esto es escrito en la segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, en adelante hasta el 6:18. Entonces, ahora, la Biblia tiene hermosas promesas, y dentro de las promesas, sí, está tu salvación, pero tiene 3.573 promesas. Ahora, nosotros decimos que los libros a los romanos, la carta a los romanos, fue escrita por Pablo. Pero la verdad
es que este libro fue escrito por Tercio, pero Pablo se la dictó. Entonces, Pablo dictó y el escribano era Tercio, entonces quien escribió fue Tercio, obviamente inspirado por Dios. Hay muchas cosas simpáticas que podemos encontrar de la vida moderna y que está en la Biblia. Por ejemplo, si hablamos de viajes y conocimientos, está en Daniel 12:4. Inclusive habla de carrera espacial. Hablamos, por ejemplo, Enoc y Elías fueron transportados en carros de fuego, que a nuestro criterio humano y actual podemos suponer que son naves. Transportes mecánicos está en Nahum 2:24 y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante y simpático, pues está una parte que nosotros siempre nos hemos preguntado, e inclusive se convirtió en un refrán cuando nos dice: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues si decimos el huevo, vamos a decir, ¿y de dónde vino el huevo? Y decimos la gallina, pues la gallina alguna vez fue huevo. Pero si buscas Génesis, capítulo 1, versículo 20, vas a entender que en la creación primero fue la gallina. Primero fueron creados los animales, quienes posteriormente pusieron sus huevos. Entonces ahí la incógnita entre ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina, porque Dios no creó huevos, sino creó gallinas, y ellas pusieron huevos después. Entonces también hay otro refrán que dice: manos a la obra. Y el manos a la obra, que lo tomamos como refrán, pues también es una frase bíblica que está en la Primera de Crónicas 22:16. Entonces, allí lo interesante. Entonces, la Biblia tiene historias muy bonitas, tiene además que es un manual de instrucciones. ¿Sí? Pues debemos de tomar en cuenta que hay cosas muy curiosas, muy curiosas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes, porque en Levítico, capítulo 19, versículo 22, dice textualmente: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Bueno, entonces, cuando hablamos de Ezequiel, veremos que ahí habla siempre como hijo del hombre. En vez de decir Dios, habla hijo del hombre. También habla que Dios a un animal le privó de inteligencia. Este animal es el avestruz. También en la Biblia tenemos a un rey muy nombrado, que es el rey David, papá del rey Salomón. Entonces nos dice justamente que David, cuando peleó con Goliat, no lo mató con la honda y la piedra, sino que una vez que le golpeó en la frente con la piedra lanzada con su honda, con la espada de Goliat le cortó la cabeza matándolo.
Entonces, no lo mató con la piedra y la honda, pero con ese sí, prácticamente lo neutralizó para poderle matar con su propia espada a Goliat. Entonces, hay algunas cosas simpáticas que encontramos y vamos a seguir encontrando en la Biblia, así como datos curiosos. Entonces, pero sobre todo quiero decir que lo más interesante de estas curiosidades es justamente este manual de vida, este manual de instrucciones. Quiere decir, pues recordemos que todo esto que está aquí es palabra de Dios, y la palabra de Dios es para cumplirla. Si nosotros no cumplimos su palabra, no cumplimos sus mandamientos, no cumplimos sus ordenanzas, ¿cómo podemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas? Dios siempre cumple, pero nosotros también pongamos nuestra parte. Otra cosa importante e interesante que siempre escuchamos casi todos los días, que en la Biblia está: cuídate que te cuidaré. En ningún versículo, en ningún capítulo ni versículo de la Biblia dice: cuídate que te cuidaré. Ese cuídate que te cuidaré es una frase, es un refrán, una frase muy común, muy frecuente, una frase muy bonita, pero que no está en la Biblia. Y es cierto, tenemos que cuidarnos, pero no dice la Biblia: cuídate que te cuidaré. Sí. Este manual de instrucciones es interesante y es realmente fortalecedor seguirla, escucharla, recibir las enseñanzas y ¿saben qué? Compartirla también. Hay cosas muy interesantes, hay situaciones que te harán cambiar la vida, que te harán cambiar tu manera de ver, tu manera de ser. Por ejemplo, habla de 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales, entre ellos la soberbia, que es el orgullo. Pensamos igual, la ira, la gula. Pensamos que son pecados capitales, pero esos pecados capitales no están en la Biblia. Pero tampoco son buenos. Cuando hablamos de pecados capitales, pensamos que sí, que así debe ser. Pero si hurgamos y estudiamos la Biblia, pues vamos a comprender que los que llamamos pecados capitales no son pecados capitales, son defectos de carácter. Y si ustedes me siguen en YouTube, pues van a encontrar un video justamente que explica cada uno de esos defectos de carácter mal pintados. Y digo mal pintados porque la Biblia no lo dice, ¿sí?, de pecados capitales. Hoy estamos haciendo un en vivo corto. Quería saludar a todas aquellas personas que se han unido. He estado un poquito abandonado. No he estado entrando últimamente en estos en vivos, pero quiero decirles pues que bendiciones a todos ustedes y a sus familias, y tengan
una bonita noche. Gracias por hoy. Esperemos pronto volvernos a conectar con consultas médicas y también con temas y citas bíblicas, porque es interesante no ser únicamente un médico que cure el cuerpo. Para tratar de ser un poquito más completos, hay que intentar curar el cuerpo, curar tu mente, curar tu alma. Aunque sabemos muy bien que el médico de médicos está en los cielos. Buenas noches.